Bueno, ok, ok, sí, las lecturas de la sesión 10 y la sesión 11, que era liderazgo y relaciones dentro de la comunidad educativa, y luego conceptos de evaluación y características de la evaluación, ¿no? Que son de la infografía. Igual y si puedes, escribe algo ahí en el chat para que lo leamos en el momento que creamos oportuno. Bien, entonces, empezamos con el liderazgo institucional en la comunidad educativa. Ya hemos venido hablando qué cosa es el liderazgo, ¿no? Ya hemos venido viendo cuáles de las características del liderazgo se deben de dar dentro de una institución. En este caso, dentro de una escuela, eh, uy, se me fue el internet. ¿O qué pasó? Uy. Ok, lo siento, creo que se me había ido el internet. No sé este, si ya me escuchas, no sé si ya me escuchas, Bere. Es que creo que se me había ido el internet. Bueno, se me fue el internet en el modem, tuve que cambiar al otro. Ya, ok, ok. Bueno, decía que si puedes, eh, comenta algo ahí en el chat, en lo que yo voy comentando con respecto a la lectura, ¿no? Sí, es de las infografías. Entonces, comenzaba diciéndoles o comentándoles que ya hemos estado eh, ya hemos estado hablando mucho de liderazgo dentro de las instituciones educativas, sobre todo cuando nosotros reconocemos en esta a un líder, o más bien lo llamamos como director, ¿no? Que ya habíamos hecho la diferencia entre lo que es dirigir específicamente y lo que es ser director, y además estar precisamente trabajando como profesor, como conserje, como psicólogo, etcétera, 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 llevando lo administrativo y lo académico, ¿no? Que deberíamos de tener específicamente una estructura general donde cada uno de los recursos humanos que se encuentran dentro de la institución tuviera a su cargo una y solo una actividad. Es decir, el director es precisamente el que dirige, el que tendría que ir dirigiendo eh, el espacio educativo, pero él tendría que valerse precisamente de gente que tenga lo administrativo, que tenga lo económico, que tenga un coordinador de profesores, etcétera, 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 ¿no? Eh, y que este liderazgo que no se da así, en esta manera en que la estoy comentando, dentro, dentro eh, de la institución, eh, la tomamos también precisamente como esa parte administrativa, o sea, es de administración, un liderazgo de administración. Sí, es cierto, Gise, también menciona que la dirección es un conjunto o un liderazgo en conjunto. Eso tendría que ser, sobre todo en las instituciones donde el director o directora tiene que ser todólogo. Ahí lo que se tendría que hacer es precisamente distribuir los roles o los espacios para poder llevar o delegar, digamos, responsabilidades a los profesores. El problema estriba en nuestro país que no se nota de esa manera, debido a que el único, a veces o la mayoría de las veces, que trabaja de más es el director, ¿no? Aunque le paguen lo mismo. Y
hay muchos compañeros, muchos profesores, muchos maestros que no quieren una responsabilidad más aparte de precisamente de su trabajo educativo, ¿no? En ese sentido, sí deberíamos de trabajar con este liderazgo en conjunto, es decir, que no solamente hubiera un líder impuesto o un líder que tiene el título de director o directora, sino que este líder de verdad se formara en este sentido de delegar responsabilidades, para que no todo se le cargue precisamente al director o a la directora. En el caso muy particular de nosotros en el bachillerato, nuestro compañero, que es el director, por lo general, él era el que hacía toda la chamba, él era el que hacía todo el trabajo, todo le tocaba a él. Si hacía falta hacerse algo, él no comentaba a los compañeros y él lo hacía, ¿no? Bien, mal, etcétera, él lo hacía. En ese sentido, siempre tenía mucho trabajo con respecto a al proceso administrativo y descuidaba en cierto sentido el proceso académico, porque además de eso es profesor frente a grupo. En ciertas reuniones que hemos tenido, lo que hemos hecho precisamente es ver el exceso de trabajo, y es cierto que también nosotros como docentes tenemos exceso de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues precisamente de comentarle que nos delegue responsabilidades o que lo resolvamos entre todos. Es decir, un ejemplo es que a él le tocaba siempre, o a él le piden el plan de mejora continua. No, el plan de mejora continua no es otra cosa más que un documento donde se pone uno a trabajar cuáles son los aspectos más importantes que debemos de mejorar en el transcurso del año, ¿no? Ya sea en actitud, ya sea en conocimiento, ya sea en infraestructura, ya sea en habilidades docentes, etcétera, etcétera. Y él le tocaba hacerla totalmente, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues entonces se nos delegó responsabilidades, nosotros aceptamos esas responsabilidades y a cada uno de nosotros se nos dio algo que hacer. A mí me tocó el plan de mejora continua, que es un gran documento, me parece que tiene como 50 hojas. Lo terminé y entonces después ya lo revisamos entre todos para ir corrigiendo ciertas cosas. De esa manera eso administrativo se descarga. ¿Para qué? Pues precisamente para que él pueda trabajar más tiempo con sus alumnos. En ese sentido de el liderazgo pedagógico que comenta Gise, ¿no? Dice, se requiere un liderazgo centrado en lo pedagógico más que en lo administrativo. Y yo estoy de acuerdo con lo que se comenta. Pero esto es en el papel. Tengamos en cuenta que el papel dice una cosa y en la realidad existe otra. Es cierto, y yo estoy muy de acuerdo, que es mucho más importante tener un liderazgo pedagógico, no solamente el líder administrativo, sino los profesores o los docentes que están frente a grupo. Porque ser líder pedagógico significa que vamos a ocupar todas las herramientas, todas las estrategias, todas las metodologías didácticas para que el conocimiento se genere. No se transmita, sino se genere. Es decir, que nosotros busquemos actividades puntuales para que ese conocimiento se vaya generando en el aula, que los mismos jóvenes, que las mismas señoritas o que los mismos niños generen ese conocimiento. Y nosotros como profesores ser líderes pedagógicos en ese sentido
en la manera de un guiador, es decir, de un acompañante. Y en contraparte, no vamos a poder hacer líderes pedagógicos si tenemos exceso de trabajo. Es decir, si dentro de la institución se te pide que entregues muchas cosas burocráticas, mucha documentación, mucho de todo menos de lo que va enfocado a la pedagogía, ¿no? O lo que va enfocado al desarrollo pedagógico dentro de las instituciones. Claro que nosotros como pedagogos o pedagogas necesitamos forzosamente buscar esas estrategias para implementarlas dentro del aula, y además necesitamos forzosamente también dedicar un poco más de nuestro tiempo a esas otras actividades que no son del todo pedagógicas, ¿no? Es decir, son más burocráticas. Tanto es así que me parece que ya les había comentado en algunos otros aspectos, en algunas otras materias, que me parece que fue en... ay, se me olvidó la materia anterior. Bueno, ya me acordaré. Que les decía que la reforma educativa del 2013 era una reforma punitiva, ¿no? Porque no se preocupaba realmente por este liderazgo pedagógico, sino se preocupaba más bien por una entrega de conceptos técnicos burocráticos, ¿no? Que manejaras bien el artículo 52, el acuerdo 42, no sé, etcétera, 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 que en nada beneficia a los estudiantes, que es finalmente nuestra razón de ser, ¿no? Si no, ¿para qué existimos? Si no es para generar ese conocimiento, no para transmitir el conocimiento, sino para generar el conocimiento. En ese sentido, es cierto que necesitamos un liderazgo en conjunto, vinculada entre todos, y que necesitamos un liderazgo pedagógico, cada uno de nosotros por separado y en conjunto, pero para que esto se dé en estos contextos en los que estamos, ojalá y vaya cambiando con el tiempo, necesitamos también inmiscuirnos en el liderazgo en conjunto, pero administrativo. Necesitamos hacerlo para poder desvincularnos de ese exceso de trabajo, compartirnos el trabajo y poder entonces ejercer un liderazgo pedagógico más efectivo frente a los jóvenes con los que compartimos esta información, este conocimiento, estos métodos de aprender diferente, ¿no? En ese sentido, ¿qué es el liderazgo? Ya lo mencionamos, nosotros lo ponemos o se da por sentado que el líder es aquel que está en un escaño superior jerárquico, es decir, el director, ese es el líder de la escuela, pero luego está el supervisor, ese es el líder de las escuelas, pero luego está el jefe de sector, ese es el líder de los supervisores, y luego está la SEP de estatal, ese es el líder de los supervisores, de los jefes de sector, de los supervisores, de los profesores y del director y de los profesores que están en la escuela, ¿no? Y luego la SEP federal, que es el líder de todos ellos en general. Y así es como se da por sentado, pero en realidad el líder debería de ser aquel o aquella persona que tiene la capacidad de generar procesos de sensibilización, ¿no? Es decir, no demandar,
es decir, no de dar órdenes, sino de intentar crear una convocatoria donde todos y todas podamos trabajar al unísono para lograr los objetivos que se nos requieren dentro del espacio educativo en donde estamos, en este caso, ¿no? En ese sentido, poder sensibilizar para que podamos trabajar juntos, es decir, hacer un equipo para que logremos los fines o los objetivos con respecto a lo relacionado en la educación. Y eso también denota un liderazgo pedagógico. Por ejemplo, si se convoca a realizar una actividad, pero en esa convocatoria el primero que empieza a hacer esa actividad es el líder, por supuesto que todos vamos a seguir al líder, ¿no es cierto? En ese sentido, hay muchas experiencias. Por ejemplo, en la escuela, cuando se necesita hacer labores de manutención, labores de mantención, pues bueno, los primeros que empezamos a hacer algo somos los profesores, y ya después los profesores son los que revisan o dirigen lo que se está haciendo, ¿no? En ese sentido, el liderazgo, y siempre se necesita un liderazgo porque el liderazgo va a ser importante para lograr, como ya lo había mencionado, los objetivos. Claro, siempre debe de haber esta capacidad de obtener los resultados independientemente del líder que se tenga. Es decir, como líderes, no necesitamos un séquito de seguidores que hagan lo que nosotros les propongamos y que no tenga ningún cuestionamiento, sino lo que se necesita en esta parte del liderazgo es precisamente que todos aporten en este sentido de liderazgo en conjunto, que todos aporten para que podamos lograr los objetivos más fácilmente. En ese sentido, hay una interdependencia de los seguidores con el líder. Es decir, el líder no puede ser líder sin sus compañeros de trabajo, ¿no? No porque se le puso ahí el líder, sino porque se ganó ese espacio y tiene esta facilidad de alcanzar los resultados, tiene esta facilidad de convocatoria, tiene esta facilidad de convencimiento, y entonces son dependientes los unos de los otros. Porque si el líder alcanza objetivos, también sus compañeros van a alcanzar objetivos que dependen del esfuerzo de todos. Además de que un líder no se le va a seguir solamente porque hace algo bien, sino porque siempre tiene esa capacidad o esa posibilidad de ver o de inferir lo que va a pasar en el futuro. Y planea entonces, hay una estrategia de planeación para que se favorezca precisamente, en este caso educativo, la calidad educativa. Ya lo hemos visto en otras materias, donde la calidad educativa sí que va en cierto sentido, unida a en cierto sentido a la planeación, para saber cómo es que vamos a trabajar o cuál es nuestra guía para seguir precisamente a este objetivo que se pretende alcanzar. Dice, el líder debe movilizar y motivar a los integrantes de la organización para alcanzar los objetivos.
Claro, debe de ser una persona que es hiperactiva o tiene esa capacidad de convencimiento, de motivar a sus compañeros para convencerlos de que ese objetivo al que quieren alcanzar es beneficioso para todos, para ellos, para la empresa, para lo educativo, etcétera. Bueno, nosotros como líderes educativos, como líderes pedagógicos, necesitamos estar bien conscientes que hacer una educación de calidad va a traer como resultado una escuela de calidad. Y esa escuela de calidad va a traer como resultado ciudadanos de calidad. Pero, ¿qué es una escuela de calidad? No confundamos, como bien lo comentaba Gise hace un momento, esa escuela de calidad con estos trámites burocráticos o administrativos, ¿no? Es que son una escuela de calidad en la norma ISO 9001. Ah, sí, ¿qué dice la norma ISO 9001? Ah, dice que debe de tener sus espacios de trabajo bien limpios, sus documentos organizados, debe de tener todo lo que debe tener una escuela, como es la dirección, los recursos humanos, recursos financieros, la biblioteca, centro de cómputo, etcétera, etcétera. Debe haber un coordinador, etcétera, etcétera, etcétera. Y como todo eso cumplieron, son una escuela certificada. Ah, y en lo educativo, en ese sentido, ¿qué es una escuela de calidad? ¿No? Es cierto, no hay que descuidar estas normas o estas certificaciones, pero lo más importante sería alcanzar la escuela de calidad en el sentido educativo, en el sentido pedagógico, es decir, en la capacidad de cada uno de los integrantes de la institución educativa, contando a profesores y a directivos, ¿no? Eh, Específicamente con una calidad de conocimiento elevada. Es decir, que el niño o la niña o los estudiantes en general tengan la capacidad o tengan ese nivel cognitivo que tienen otros países. Por ejemplo, en la universidad, en otros países, muchos de estos otros jóvenes en la universidad no solamente hablan su lengua materna, ¿no? Sino hablan 2 o 3 lenguas más, que significa que tienen un nivel alto cognitivo. ¿Por qué? Porque desde pequeños se les propuso específicamente trabajar a esa velocidad, o sus objetivos eran precisamente de que salieran jóvenes y señoritas que no tengan que estar peleando por el puesto o que no tengan que ser inferiores unos a los otros. Que no haya problema en quién sí puede entrar al trabajo o quién vaya a ir a trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Suiza, las mujeres suizas tienen igual de oportunidades que los varones, ¿no? Y no necesitan un varón para ser digamos, protegidas por los varones, porque el varón no tiene ese estatus como en México de que son los proveedores, ¿no es cierto? Sino ellas pueden ser las proveedoras. Es decir, el varón puede quedarse en casa después de los 6 meses cuidando al niño o a la niña, y la mujer puede ir a trabajar y traer el sustento de casa, ¿no es cierto? O sea, no hay una diferencia en ese sentido la calidad educativa, ¿no? En el sentido en el que nos proponga precisamente eh, esa, esa igualdad de oportunidades, ¿no? Esa, esa disminución hasta llegar a borrar realmente esa diferencia entre unos y otros. En ese sentido, ese tendría que ser uno de los objetivos de nosotros como líderes
como líderes educativos, ¿no? Como líderes pedagógicos. Buscar esa similitud, esa equidad entre la formación de los jóvenes, de las señoritas, de los niños, de la educación en general, ¿no? Por ejemplo, esta diferenciación que se hacía hace muchos años, en donde las mujeres solamente podían aspirar a ciertas carreras universitarias. Por ejemplo, la mujer solamente podía aspirar a la carrera de profesora, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres son más tiernas, son más lindas, tienen más paciencia, tienen más facilidad, van a ser madres en algún momento, es decir, ya lo traen por sentado, ¿no? O sea, ya están determinadas, son así, ¿no? Son lindas, bonitas, amables, cariñosas, tienen más paciencia, etcétera, etcétera. Y el varón no sirve para ser profesor, ¿no? Otro estigma es que ahora ya que se puede ser profesor tanto hombres como mujeres y que uno puede decidir esa profesión, hubo algún momento en donde los profesores que querían dar en preescolar no se les permitía dar preescolar porque eran varones, pues, y los varones son más agresivos, se molestan más fácilmente y no tienen paciencia. El preescolar es específicamente para mujeres, ¿no? En ese sentido se ha ido cambiando o se ha ido limpiando precisamente esa visión de educación, en el cual nosotros y nosotras podemos precisamente ya buscar la pues la carrera o la profesión a la que nos vamos a dedicar por el resto de nuestros días, ¿no? Y que hemos buscado. Pero eso no se dio sino hasta que hubo ciertos líderes pedagógicos que dijeron, a ver, ¿por qué la mujer no puede ser ingeniera civil? Aún ahora hay ciertos elementos sexistas, ¿no? En el sentido de que no se llama ingeniera, se llama ingeniero, pero no es varón, pero es que es ingeniero. ¿Cómo es posible que no le vayamos a decir ingeniero? Cuando tendría que ser ingeniera, ¿no? Es el mismo valor, aún en la actualidad. O, por ejemplo, cuando la señorita quería estudiar arquitectura y en donde iba a entrar era la única mujer y había 50 hombres, ¿no? Pobrecita de mi hija, ¿qué cosa le va a pasar? Etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay ahí un liderazgo educativo, pedagógico, en el sentido de que todos y todas podemos alcanzar los objetivos y las metas que nos hayamos propuesto, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos de ser líderes pedagógicos, como lo comentaba su compañera Gise, y necesitamos tener precisamente algunos atributos. Esos atributos es una capacidad personal de alcanzar resultados, ¿sale? De alcanzar resultados independientemente del líder con el que estemos. Por ejemplo, nosotros alcanzar resultados en el sentido pedagógico, es decir, trabajando con nuestros jóvenes, con nuestras señoritas, dentro de nuestras materias, independientemente de lo que el director o la directora también estén trabajando. Es decir, intentar que nuestros jóvenes, nuestras señoritas, creen el conocimiento y lo tengan significativo. En ese sentido, la, la, la relación entre el líder, el que estemos, con el que estemos, y nosotros como líderes educativos. Como ya les comentaba,
desarrollar la capacidad de prever cosas futuras, ¿no? Por ejemplo, dentro de las instituciones, sobre todo en las instituciones de media superior, nos damos cuenta cuando una señorita o un varón ya no están a gustos en el salón o ya están pensando en algo. Bueno, cómo hacer una intervención pedagógica ahí para saber qué cosa es lo que le o les pasa a los jóvenes. Y viene muy al tema esto que comenta Gise, que todas estas capacidades, claro que ya las debemos de llevar teóricas, pero se van desarrollando más concretamente con la experiencia, ¿no? Con la experiencia. Y son experiencias que vamos precisamente obteniendo en el quehacer educativo, ¿no? Quizás cuando empezamos nos cuesta mucho más trabajo, pero esas experiencias que quizás no son del todo memorables, nos dan precisamente esa capacidad de visualizar, como aquí lo dice, o de ver las posibilidades futuras con respecto a lo que estamos observando en ese momento. Otra característica del líder es que el líder es formador y habilitador. Es decir, el liderazgo no es ese puesto que te va a dar la solución a tus problemas. Es decir, no lo vas a ocupar como trampolín para que tú ganes más dinero, para que tú seas superior al otro, etcétera, etcétera. Sino el verdadero líder es aquel que comparte sus conocimientos, que comparte sus posibilidades de crecimiento, que comparte todo lo que él es, sus metodologías, sus estrategias, su forma de ver la vida quizás. ¿Para qué? Pues para ponerlas ahí en la mesa y que los otros o las otras tomen lo que les es indispensable y tengan también la posibilidad de ser líderes, ¿no? En este sentido, todos y todas necesitamos esa capacidad de liderar. Tal vez no de liderar un grupo, pero un grupo de compañeros, es decir, como yo soy el director, el supervisor, etcétera, sino de liderar nuestro grupo de estudiantes. Y eso se va a dar por sentado cuando te des cuenta como profesor o como profesora que precisamente hay un respeto y un cariño mutuo entre profesores y alumnos, ¿no? Y en ese sentido de que el líder es formador y habilitador, pues bueno, el liderazgo va a conllevar precisamente a una profunda necesidad de trascendencia. Es decir, tu liderazgo no se va a quedar ahí, sino que va a trascender. Por ejemplo, en las instituciones donde yo he estado, en la media superior, siempre me ha interesado que los jóvenes y las señoritas estudien, ¿no? No como esa posibilidad de panacea para resolver sus problemas económicos, sino más bien como esa necesidad utópica de generar más conciencia en el mundo, ¿no? O de ser más críticos, y la educación es un gran camino, ¿no? Y en ese sentido, ese liderazgo, por decirlo de alguna manera, que se tiene como profesor, esa capacidad de influir en los otros y en las otras de manera positiva, ha logrado que muchos de los jóvenes y señoritas en los cuales me ha tocado compartir el conocimiento, sí vayan a la universidad. Muchos de ellos muchos de ellos y ellas ya han salido de la universidad, y ese es un cambio en su forma de ver la vida.
quizás no han cambiado su capacidad económica, pero sí han cambiado su capacidad de visión de la vida. En ese sentido, hay una trascendencia, hay algunos conocimientos o hay algunas cosas que el profesor o la profesora comentó en algún momento y que me impactaron a mí como alumno, y esa es la línea que sigo, ¿no? En ese sentido, eh, el liderazgo debe de ser trascendente, ¿no? Eh, bueno, no sé si tengan alguna pregunta ahí, algún comentario, alguna de ustedes que quiera comentar. Nada más está comentando su compañera Gise. Pues bueno, recabando a todo lo que digo, dentro de vista, pues es muy cierto ser un líder, tener, bueno, ese propósito de que los alumnos sigan estudiando, pues la verdad cuenta mucho. Yo, por ejemplo, cuando iba en el bachiller, Ujú. tuve una docente en el cual pues no tenía esas características de seguir motivando. E incluso después de que yo me saliera de esa preparatoria y me fui a estudiar otra, escuché que cuando se enteró que yo estaba embarazada, me dijo que realmente pues mi futuro estaba pues terminado, ¿no? Ujú. Que no, que ya no tenía oportunidad de seguir. Y yo creo que, bueno, de ese punto, pues nosotros dependemos de verlo también, de estancarnos ahí o demostrarles que realmente, pues sí se... Pues la verdad cuenta mucho porque sus clases no se sentía como esa armonía o ese interés de aprender, sino que nos estaba convirtiendo en alumnos como competitivos, como aquí se viene a competir, ¿no? Ujú. A aprender o que quiera salir adelante, pues tendrá que ser alguien así en la vida, pero no, o sea, sí, sí cuenta mucho eso. Ok, sí, fíjate, Itzel, que sí existen muchos profesores, como lo decía Gise, que lo que les importa es precisamente el liderazgo administrativo, lo burocrático, la competencia, el que tiene más saliva come más pinole, etcétera. Y en ese sentido, pues claro que se nos desanima, ¿no? Claro que se nos desanima porque, pues bueno, uno de por sí como estudiante, como niños, como jóvenes que tienen sueños, que tienes pues metas que cumplir, y con eso también tienes un montón de posibilidades en contra. Es como si fuéramos nadando contracorriente, y nos encontramos a un profesor o a una profesora que puede ser o no puede ser buena en su materia, ¿no? Pero que te instruye para competir. Claro que ese mismo profesor y esa misma profesora no tiene un liderazgo pedagógico, ¿no? No tiene un liderazgo pedagógico. Por ejemplo, se me hace interesante cuando eh, se enteró que tú ya estabas embarazada y que entonces ya tu vida se había echado a perder. Eso no es pedagógico, ¿no? Eso es realmente ofensivo. Y a lo mejor pasa por varias cosas. Pasa porque a lo mejor la profesora estaba mmm, mal anémicamente, físicamente o psicológicamente o en el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es que se trata de que todos o todas eh, pues sigan su camino, ¿no? O quizás ella se sentía muy segura de lo que había logrado porque tuvo que competir con muchos y logró estar donde está, y entonces se siente orgullosa de ello, ¿no? Sin embargo, esas actitudes son las que permiten o permean que los jóvenes eh,
la tomen como algo a seguir, o que la tomen como, bueno, pues las mujeres en México, pues si nos embarazamos ya no podemos seguir. Creo que tiene razón la profesora. ¿Por qué? Pues porque ella sabe más, ¿no? Etcétera, etcétera. En ese sentido, no hay un liderazgo. Lo que hay es precisamente una manera de cumplir. Es decir, es una necesidad de cumplir al pie de la letra todo lo que se les diga. Por ejemplo, entreguen su trabajo hoy a las 3 de la tarde. Si lo entregan después de la tarde, después de las 3 de la tarde ya no cuenta. Bueno, ¿y el aprendizaje dónde queda? Todo mundo se preocupa precisamente por entregar las actividades y no se preocupa por aprender, ¿no? En ese sentido, me recordaba yo ahora a una película de los hombres de negro, y que viene al caso con esto que les digo, de que están muchos ahí, los están reclutando y están de la marina, están del ejército, están de las fuerzas especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y llega uno de la policía, que es el Will Smith, y, y pregunta, dice, tal vez ya lo dijeron, pero ¿por qué estamos aquí? Y entonces se levanta el marino y les dice, señor, ¿puedo contestar? Sí. Y ya se levanta y dice, hasta gritando, estamos aquí porque están buscando al mejor de los mejores, señor. Y entonces el Will Smith se empieza a reír, ¿no? Y el que los está revisando dice, ¿y cuál es la gracia? Pues la gracia es que el señor Capitán América no sabe por qué estamos aquí. Y dice como si estuviera, como si sí supiera, es decir, no cuestiona. En ese sentido, no hay un liderazgo pedagógico, ¿no? No podemos educar o no podemos adoctrinar en la educación desde la fe, ¿no? No podemos hacerlo así. El niño o la niña va a tener muchos cuestionamientos. Y si tú no sabes, si nosotros no tenemos ese liderazgo pedagógico y te pregunta algo y tú le dices que así dice el libro, ¿no? Lo vamos a dejar peor. Y no hay esa motivación, como decía Gise, ¿no? No hay esa movilización, es decir, el propio profesor o la profesora no se educa, es decir, no sigue estudiando, y en ese sentido no hay más motivación, no se puede motivar. Y nuestros alumnos van a tomar la educación como eso, como un pasatiempo, como algo que hay que aprenderse, que hay que memorizarse, pero que se queda ahí, ¿no? No hay más. O como algo de competencia, ¿no? Por ejemplo, hay profesores que dicen, a ver, esas son las preguntas. Estas son las preguntas del cuestionario, les va a dar 10 puntos para su examen, pero solo voy a recibir a los 3 primeros. Y entonces todo mundo está corriendo tratando de contestar esas preguntas para hacer los primeros 3, ¿no? Es una competencia, ¿no? Como en la película de los 3 idiotas, donde hace una palabra y todo el mundo empieza a buscar qué significa esa palabra, pero en realidad no tiene ningún significado. Y todo el mundo está buscando ese significado. ¿Por qué? Porque nos preocupa más esta burocracia, este liderazgo administrativo, que precisamente el liderazgo pedagógico. Yo estoy de acuerdo con lo que dice su compañera Gise, en donde nosotros deberíamos de preocuparnos más por ese liderazgo pedagógico, por esas locuras que vamos a hacer dentro de la institución, que quizás no estaban dentro de la planeación, pero que los muchachos entendieron más, comprendieron más, hay un conocimiento significativo.
Y cuando digo locuras, digo, por ejemplo, que nosotros nos pongamos a jugar con los muchachos o con las señoritas, o que nos pongamos a dibujar, o que de repente no tengamos clase y nos salgamos a acostarnos en el pasto, etcétera, etcétera. Ese acercamiento con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas grandes, un compañero estaba dando clases en una escuela y pues en la Ciudad de México las escuelas son grandes, los alumnos son muchísimos y no entran todos en el salón, o es muy chiquito, ¿no? Y entonces, ¿qué se le ocurrió a él? Se le ocurrió una locura, una estupidez, ¿no? Bueno, se le ocurrió hacer meditación, ¿no? Meditación en un momento de su clase. Y entonces les decía, a ver, tráiganse todos un costal, vamos a trabajar con el costal, muy bien. Y entonces les pidió a todos y a todas que se quitaran los zapatos, ¿no? Se sentaran en el costal, cerraran los ojos y meditaran, ¿no? Estuvieran ahí sin hacer nada, respirando profundamente, etcétera, etcétera. Bueno, al principio no querían los varones. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor les olían los pies, o a lo mejor no sé qué. ¿Qué fue lo que produjo ahí? ¿Qué fue lo que se produjo? Pues precisamente ese acercamiento con los compañeros, ¿no? Porque puede haber un grupo demasiado grande, pero todo desunido, cada quien en su grupo. ¿Y qué también produjo? Aseo, porque los muchachos no querían, o las señoritas no querían, venir sucios, ¿no? En cada actividad. Es decir, es una locura que no está en el currículum, no está ahí, ¿no es cierto? Pero que sí se puede hacer dentro de la clase, porque es mi clase. Y además hay un objetivo final, ¿no? Que es la unión, etcétera, etcétera. A otro de los compañeros, ¿no? Un día, a él le gusta también mucho leer, un día llegó a su clase y como le tocaba artísticas y me parece que literatura o algo así, llega a su clase y empieza a escribir un poema. Y el poema, y fíjense en la Ciudad de México, ¿no? El poema tenía un montón de malas palabras, muchísimas malas palabras, es decir, lo que nosotros conocemos como groserías, ¿no? Pero el poema estaba enfocado específicamente en una crítica dura, subversiva al Estado que no nos deja emanciparnos, ¿no? Y a los jóvenes les gustó porque es el lenguaje que usan. Y entonces después trajo libros, etcétera, y los introdujo a la lectura, ¿no? Los introdujo a la lectura, al poema, etcétera, etcétera. Les propuso crear sus propios poemas. Bueno, y eso tampoco está precisamente en el currículum, pero a eso se refiere con el liderazgo pedagógico, ¿no? Dejar ser, no obligar a hacer algo que el joven o la joven no quiera hacer. ¿Por qué los ponemos a trabajar tanto tiempo, con tanto trabajo, para que cumplan una meta que ni siquiera es su meta? ¿No es cierto? En ese sentido, lo que hacemos es precisamente delimitar sus capacidades, delimitar su posibilidad de poder hacer más. No los dejamos crecer. ¿Por qué? Porque necesitamos que se entregue eso en cierto momento. Porque estamos precisamente buscando esto administrativo, esto burocrático, privilegiando antes que lo pedagógico. Entonces, en ese sentido, el liderazgo.
ya para ir terminando, miren, el liderazgo, sí es necesario un liderazgo pedagógico, pero también estamos inmersos en un liderazgo burocrático. Bueno, pues para poder hacer ese liderazgo pedagógico hay que vincularnos con ese liderazgo burocrático, es decir, empezar a absorber cosas. Claro que a nosotros nos va a pasar que vamos a tener más trabajo, pero que finalmente vamos a posibilitar la manera de poder trabajar más con los y las señoritas y compañeros, ¿no? Y que realmente hagamos una educación de calidad. No en el sentido de las certificaciones, sino en el sentido del conocimiento. Es decir, en este sentido subversivo, ¿no? Hay que ser subversivos, pero no subversivos atolondrados, yo diría, o no subversivos tontos, ¿no? En el sentido de que me pongo con el más débil, por ejemplo, ¿no? Ahora han salido muchos movimientos feministas que en realidad no son feministas. Van y golpean a sus compañeras, van y pintan muros, van y hacen atropellos, van y roban, etcétera, etcétera. No es un movimiento. Sí es subversivo, pero no es un movimiento subversivo bueno. No hay un orden, no hay una exigencia real, no hay ese discurso cognitivo que va a hacer que el gobierno cambie, ¿no? No existe. Y nosotros necesitamos hacer otro tipo de educación. Una educación subversiva, claro, una educación con liderazgo, claro, una educación con metodologías, estrategias didácticas, estrategias pedagógicas, etcétera, pero que me lleven no precisamente a esto que comentaba su compañera Itzel de competencia en el sentido de competir, sino de competencia en el sentido de ser competentes en lo que nosotros estemos haciendo. Y ser competentes no es lo mismo que competir, ¿no? Ni que ser competentes en el sentido de competir, ¿no? Ser competentes en el sentido de hacer bien lo que yo estoy haciendo o lo que a mí me toca hacer desde la eficacia y desde la eficiencia. Muchos de nosotros, en estos términos administrativos, somos muy eficientes, ¿no es cierto? Hacemos todo a la primera y bien hecho. La eficiencia. Todo lo que me pidieron al pie de la letra lo hago. Soy eficiente, ¿no? Al menos no tendré pérdidas en mi empresa con él porque es eficiente. Ah, pero el eficaz, la persona eficaz es precisamente aquel líder el que no solamente hace lo que le piden, no solamente entrega los resultados que le piden, sino se esfuerza un poco más y entrega mayores resultados. Esa es la diferencia entre eficaz y eficiente, ¿no? Es decir, la persona eficiente hace lo que tiene que hacer con los recursos que le dieron y la persona eficaz hace lo que tiene que hacer y más con los recursos que le dieron, ¿no? En ese sentido, el liderazgo pedagógico. Nosotros es cierto que sí debemos de buscar esas alternativas de ser eficientes, no solamente eficaz, ¿no? Sino de ser eficientes en el sentido educativo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta que me puedan escribir en el chat o alguna sugerencia, alguna conclusión o que quieran comentar para que vayamos terminando. Pues yo por último Adelante, adelante. puedo recabar en todo esto que realmente para mí, en lo que yo he conocido un poco de la historia de la educación aquí en mi comunidad, realmente puedo decir que
Gabriel Salón Flores, pues para mí fue un gran líder pedagógico por lo que realmente pues dejó realizado, porque pues tristemente ya no está, Ujú. pero fue un gran ejemplo que él hizo y a lo mejor pues ahorita realmente no sé si se siga dando seguimiento, pero sería una tristeza que realmente se perdiera todo eso. Pero realmente el profesor dejó pues un gran ejemplo y una gran historia en cuestión de la educación. Así es, Itzel. De hecho, bueno, ya sabemos que todo esto se mueve por burocracia. Eh, el bachillerato que él dejó formado, al menos ahí en, en San Andrés, me parece que sigue con el mismo modelo, aunque ya está supeditado, claro, a lo que la SEP dice, ¿no? Porque no tenía, me parece que clave. Sin embargo, es cierto, coincido contigo, fue un gran líder pedagógico, no tanto un líder administrativo, fue un líder pedagógico. ¿Y eso a qué se debió? Bueno, se debió a que era una persona muy culta, es decir, leía demasiado, demasiado y entonces todo lo que se leía trataba de ponerlo en la práctica, ¿no? Eso es Y importante. más que nada trataba de compartirlo. Exacto. Incluso nos daba, bueno, en los libros que él escribía, tenía uno que era Palabras para reflexionar. Y de verdad que eran lecturas que les hacía, bueno, nos hacía reflexionar a todos. Y lo bueno que él implantó la idea de que cada mañana que nosotros llegáramos, el profesor nos tenía que leer una reflexión en cual nosotros nos motiváramos y reflexionáramos a qué íbamos a la escuela, Ujú. cuál era nuestro propósito para estar ahí. Y de verdad que era una muy buena idea. Claro, claro. Y en realidad creo que hizo mella en ti, porque quizás si no hubieras estado en esa escuela, con esa experiencia, digamos, que tú viviste, pues el comentario que te había hecho o que te hizo tu otra profesora, pues te hubiera hundido, ¿no? O te hubiera, en vez de motivado, desmotivado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya se acabó todo, etcétera. Sin embargo, precisamente ese es el propósito de la educación, ¿no? El propósito de la educación es motivar, no es estudiar para ser alguien en la vida, porque ya somos alguien en la vida, ¿no? Somos nosotros con nuestras carencias, nuestras dolencias, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestros enojos, nuestras rabias, etcétera, ¿no? La educación es precisamente para un cambio radical en nuestro pensamiento. Claro que la educación se ha institucionalizado y se ha sistematizado, se ha reglamentado, etcétera, etcétera. Y con eso se ha acotado en cierto sentido las posibilidades de crecer, ¿no? Sin embargo, sin embargo, nuestra, nuestra formación pedagógica es precisamente para ser líderes pedagógicos. Es decir, para implementar esas pequeñas cosas, esos pequeños artilugios que me hagan reflexionar el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? El para qué estoy estudiando, el para qué voy a la escuela, el para qué quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y que el aprendizaje no precisamente tiene que venir desde lo colonial, es decir, no tiene que venir a colonizarme, no tiene que venir desde Europa, desde los los países de primer mundo, sino que el conocimiento, todo lo que puedo aprender, también lo aprendo acá, ¿no? Es decir, puedo aprender a sembrar, puedo aprender a hacer cosas que van a ser para bienestar mío, ¿no? Porque ya voy a tener ese conocimiento.
en ese sentido, la educación y estos líderes pedagógicos son precisamente para no ver a la educación como una solución de vida mejor en el sentido económico, sino para verla como una solución de vida excelente en el sentido cognitivo y en el sentido de resolución y en el sentido de acercamiento a nuestra gente, a nuestra cultura, a nosotros, ¿no? Muchos de nosotros queremos estar viviendo con una vida de gente digamos del nivel medio económico, y nos damos la gran vida comprando cosas, comprando, o sea, todo lo que el dinero puede comprar, lo queremos comprar, aunque estemos en casa sin comer, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que Eric Fromm, me parece, o Bauman, no recuerdo cuál de los autores, creo que Sigmund Bauman, es el que habla de vida líquida, ¿no? Donde todo queremos llenar con dinero, pero nuestro vacío no se llena porque no necesitamos dinero. Lo que necesitamos es felicidad, lo que necesitamos es amor, lo que necesitamos son las cosas simples de la vida que se pueden compartir y que no se pueden comprar, ¿no? En ese sentido, nuestro trabajo como líderes pedagógicos, no olvidando los líderes administrativos, ¿no? Es precisamente trabajar por el cambio radical de este pensamiento que nos han venido inculcando en esta mediatización de las escuelas, de debes de cumplir, de lo debes de hacer, de lo debes de entregar en tal momento, porque si no ya no cuenta, etcétera, 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 ¿no? Que para eso ya se dará en el trabajo al final, ¿no? Y ya lo aprenderemos al final. Pero la escuela no debería de ser aburrida, ¿no? La escuela debería de ser práctica, divertida, que yo me introduzca más, ¿no? El problema de nosotros, que somos líderes administrativos o burocráticos, es que precisamente lo que queremos es precisamente meterle a los niños que deben de estar en un sistema y que el sistema no se puede romper, ¿no? Y esa no es la educación a la que yo creo, pues. A mí me interesa la educación libre. Esa educación en donde el niño tiene que hacer algo, él se va a hacer responsable, le dejas el trabajo y estás ahí solamente por si tiene dudas, ¿no? Es más, le dejas solo, le dejas solo. Él hace el trabajo y lo hace más rápido que si tú estuvieras ahí porque hay demasiada presión, ¿no? En ese sentido, los líderes educativos y los líderes pedagógicos. Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo y si no, vamos cerrando. ¿No? Ok. Eh, ok, bueno, pues entonces le vamos a dejar ahí. Espero que me haya yo explicado. Y vamos a dejar los trabajos que van a hacer para la siguiente clase, que sería, permítanme, que sería la sesión 12, que es
La sesión 12 es 4.3. Tipos de evaluación. Y 4.4 sería finalidad de la evaluación. ¿Sale? Sería tipos de evaluación y finalidad de evaluación. Y de ahí me van a realizar también un video explicación. Recuerden que es como una exposición. ¿Por qué les pido los videos explicaciones? Bueno, porque ahí me doy cuenta en cierto sentido cómo es que ustedes se van a enfrentar en algún momento a los alumnos, qué tanta seguridad tienen, cuáles son los métodos que están usando para poder expresarse, etcétera. Y ya nada más leo aquí a los comentarios de su compañera Bere. Dice, el liderazgo es la forma en que una persona dirige a un grupo. Esto no quiere decir que los demás no puedan participar, sino que el líder motiva y entusiasma para alcanzar las metas y objetivos. Por otro lado, la evaluación, como hemos visto en la forma en que se comprueba si se ha llegado al objetivo, incluye la reflexión. Ok, entraremos más en detalle para la próxima clase con respecto a la evaluación y cómo es que la hemos estandarizado y cómo es que aún los que son, digamos, los estudiantes o los genios de la evaluación no se ponen de acuerdo en cómo evaluar, ¿no? Eso será para la próxima clase. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo sí, en cuestión de los trabajos, creo que ya me perdí. Ajá. Es que tengo anotado que esta clase era la sesión 12 La- y ahorita la está dejando de tarea, a entonces ver, déjame ver no. porque yo aquí tengo que ah, didáctica. Ajá, Tendríamos adelante. que haber visto el día de hoy lo que es la evaluación, bueno, la sesión siguiente, creo que empieza un nuevo bloque, bueno, una nueva unidad, entonces se tendría que estar viendo lo que es la evaluación o concepto de evaluación. A ver, Y déjenme. como no tuvimos clases la semana pasada, pues no se tocó este tema, pero supone que tendríamos que hacer la 12 esta ocasión, no sé. Ajá. Es que como han habido clases así medias, no hemos tenido clases un día, pues de repente me llego a confundir. Pero